Hola mis niños hermosos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar un tema en sociales que nos interesa a todos, sobre todo a ustedes, los niños y las niñas. Entonces vamos a empezar. El tema se llama Los niños y las niñas, una población vulnerable. Para poder entender qué es vulnerable, ¿cierto? Vamos a ver cuál es su definición y cuál es la definición de vulnerabilidad. Dice que es la incapacidad de las personas para resistir cuando se presenta un fenómeno amenazante. Es decir, cuando las personas están bajo un riesgo, pues es como esa incapacidad, o sea, no puedo resistir a este riesgo, a esta amenaza que me está afectando a mí mismo. Eso quiere decir vulnerabilidad, ¿cierto? Cuando una persona, en este caso niños y niñas, ustedes están en peligro o bajo una amenaza. Hay muchos tipos de peligros y de amenazas que ya vamos a ver acá. Tenemos varios ejemplos. En este caso les quería mostrar un ejemplito. Tenemos una planicie, ustedes ven como en un pueblo, ¿cierto? Ubicado en una planicie. Y tenemos otro ejemplo en la imagen 2 donde vemos una casa como en una montaña o en una falda o en una pendiente. ¿Listo? Como por ejemplo en Manizales, que casi todo es montañoso y que casi todo es faldudito. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen qué población es más vulnerable a una inundación? Ojo a lo que les estoy preguntando. ¿Cuál población de las dos imágenes es más vulnerable a una inundación? Es decir, ¿cuál de las dos poblaciones corre más peligro en una inundación? ¿La imagen 1 o la imagen 2? ¿La planicie o la faldudita? Si nosotros vemos en la imagen 1, vemos que hay un río enseguida de la planicie y sabemos que si ese río le da por inundarse y llueve mucho y el río se sube, puede inundar todo el pueblo. La ventaja de la imagen 2 es que si el río pasa por allí, pues el río sigue su cauce hacia abajo. Como está en pendiente, no va a inundar. No se va a quedar el agua estancada, mientras que el agua puede quedarse estancada más fácilmente en una planicie. Por eso podemos decir que la imagen 1 es más vulnerable a una inundación que la imagen 2. Es un ejemplo, ¿cierto? Que les quería poner con algo de geografía que me gusta tanto. Ahora, la pobreza también es sinónimo de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir sinónimo? Acuérdense. Una palabra diferente, pero tiene el mismo significado. Si, por ejemplo, un niño está en una condición de pobreza, no tiene alimentación, no tiene educación, no puede acceder a salud, se siente enfermito porque no ha comido bien, tiene que ir a un puesto de salud, no los atienden. Entonces, ¿quién es más vulnerable o quién corre más riesgo a enfermarse? El niño, ¿cierto? Un niño pobre. ¿Por qué? Porque no tiene acceso a un sistema de salud, porque no tiene acceso a una buena alimentación, pues porque sus padres no tienen la oportunidad de brindarle, por más que quieran, una buena alimentación, porque no tienen las condiciones. Y eso pasa mucho en Colombia, ¿no? Sabemos que el fenómeno de pobreza es bastante fuerte en Colombia y que hay muchas personas que por más que quieran darle lo mejor a sus hijos, en ocasiones no les es posible. No tienen la forma y les dan lo mejor, pero pues no tienen la forma. Entonces habrá niños que no reciban una alimentación adecuada, que se enfermen y no los puedan llevar al médico, que no puedan estudiar, incluso mis niños, hasta les toca trabajar desde muy pequeñitos en la calle. Entonces son situaciones bastante tristes que uno observa y es una realidad en Colombia. Yo sé que ustedes también a veces han salido por ahí al centro, ven niños en la calle con hambre, con necesidad. Entonces vemos que es un fenómeno que se presenta mucho, mucho en Colombia. Los niños y las niñas, los seres más vulnerables. ¿Por qué decimos que los niños y las niñas como ustedes son los más vulnerables? Resulta que ustedes como niños son seres muy indefensos, ustedes necesitan de protección de una persona adulta, ustedes no pueden estar solitos en la calle, ¿se imaginan? ¿Quién? Ustedes dependen de una persona mayor
que les dé la comida, que les dé una vivienda donde puedan dormir, una camita, educación, todo, ¿cierto? Entonces, como niños, ustedes se encuentran más vulnerables porque necesitan de una persona adulta que los ayude. En este caso, sus padres, su familia, son las personas que están encargadas de ustedes, ¿cierto? Entonces, los niños más vulnerables son aquellos que no tienen ni salud, ni vivienda, ni ropita, ni alimentación. Y pues por esto pueden crecer muy débiles y puedan crecer con muchas enfermedades. Entonces, por eso es tan importante que ustedes tengan esa protección de sus padres, de su familia, esa casita, esa cobijita, esa camita, esa alimentación tan rica que nos da la mamá. Gracias a eso son niños fuertes y saludables, porque habrán otros niños desafortunados que no cuentan con la misma suerte. Ahora vamos a hablar de qué son los derechos. Los derechos de los niños son un conjunto de atributos, bienes o poderes que organizan las relaciones entre las personas pertenecientes a una comunidad. Es decir, los derechos se encuentran en la Constitución Política de Colombia y ustedes como niños también tienen unos derechos, es decir, unas obligaciones. Ustedes tienen unas obligaciones que se les deben cumplir. Ustedes tienen unos derechos que se les deben otorgar como niños, ¿sí? Como niños tienen derecho a eso y tienen que ser protegidos bajo todo y con toda la prioridad. Vamos a ver algunos, pues ustedes ven en la imagencita que yo saqué que me pareció súper bonita, que ahí están unos de los derechos más importantes, igual acá los vamos a ver ahorita como más exacticos. Pero acá tenemos a la salud, a recibir educación, a crecer en libertad, a recibir protección, a recibir cuidados especiales, a tener una familia, a no ser discriminados. Esos son los derechos más importantes. Ahora viéndolos más a detalle, uno de los derechos más importantes para los niños es el derecho a un nombre y a una nacionalidad. Está en la Constitución de primerito. Entonces ustedes tienen derecho a tener un nombre, como lo ven en la imagen, ¿cierto? Y todos tenemos un nombre. Pues imagínense uno caminar por ahí y no tener nombre, no saber cómo se llama, sería muy triste. Entonces es uno de los derechos que tenemos como personas. 2. A ser protegidos de cualquier discriminación. Ustedes no pueden ser discriminados ni burlados en la escuela, ni en la calle, ni en la casa, porque tienen derecho a ser protegidos y como vemos en la imagen, por lo general siempre es la protección o la brinda un adulto mayor, ¿cierto? Que siempre está ahí vigilándonos y cuidándonos y dándonos todo su cariño. A no ser sometidos a torturas ni privados de la libertad. Nada de secuestros. Ustedes saben que una de las principales, lamentablemente, situaciones que se presentan en Colombia es la violencia hacia los niños. Entonces es lamentable y es muy triste ver cómo se maltrata nuestra niñez. Si al contrario los niños deben recibir total afecto, total amor, cuidados, cariño de parte de nosotros los adultos, entonces es un derecho fundamental la libertad. Otro, vivir en un ambiente de cariño y seguridad, que ustedes como niños hermosos tengan una familia, una casita, alimentación, personas que les den mucho cariño, que los traten bien, que me los cuiden. Eso es un derecho que ustedes tienen como niños, ¿sí? A no ser maltratados, porque es muy importante que ustedes crezcan en un ambiente de amor, en un ambiente sano, porque a ustedes se les refleja mucho ese amor que les dan sus papás, uno en sus caritas, en la forma en cómo le hablan a uno, sabe si en su casa tienen ese cariño y ese amor tan grande, y de verdad que yo lo noto en todos los niños que yo tengo. Entonces, ese ambiente de cariño y seguridad, estoy segura que ustedes lo tienen, pero pues habrá niños que no, ¿cierto? A recibir educación, también que es súper importante. A recibir educación, que es súper importante. Ustedes saben que la educación es fundamental para todos, que el estudio es todo para nosotros, que formarnos y aprender cosas nuevas cada día y conocer, eso nos va a servir mucho para el futuro, ¿cierto? Para ser las grandes personas, los grandes profesionales, sea a lo que se dedique cada uno, pero pues necesitamos las bases del estudio con todo.
vamos a ver los deberes. ¿Qué son los deberes? Son una serie de exigencias sociales que todos debemos cumplir para lograr una mejor convivencia dentro de un grupo social. Es decir, los derechos son como unas reglas que nos cobijan a nosotros como personas que se nos deben cumplir, mientras que los deberes, por el contrario, es lo que nosotros debemos cumplirle a la sociedad, como unas exigencias que nos piden a nosotros porque ya nos están dando unos derechos, entonces nos dicen, bueno, pero ustedes también deben de cumplir lo siguiente. ¿Cuáles son? Algunas y las más importantes: el respeto a las leyes, a las normas, a las autoridades, ¿cierto? Debo respetar las autoridades, debo respetar las leyes que tiene mi país. Por ejemplo, vemos algunas acá, las normas del tránsito, son muy importantes que yo las respete. Yo sé que ustedes pues obviamente no saben conducir, pero cuando sean mayores de edad van a tener que aprender a conducir y pues a respetar esas leyes, esas normas que existen, que ya sabemos que están en la Constitución y que debemos respetar la vida y que debemos respetar el otro, entonces tolerar. Entonces todas esas normas, esas leyes son los deberes. Otra muy importante, importantísima, debemos cuidar la naturaleza, pues ella nos proporciona bienestar, salud y nos permite gozar de un ambiente más sano. Mis niños, esto es un deber. Debo respetar la naturaleza, los animales, las plantas, los ríos. Yo no puedo andar tirando basura, yo no puedo andar maltratando a los animalitos, ¿cierto? Entonces son deberes de nosotros como seres humanos que nos hacen mejores personas ante la sociedad, para yo llevarme bien con mi ambiente, con mi espacio, recoger basuras, no tirar basuras a la calle, tratar bien a los demás. Son deberes básicos que como personas pues debemos aplicar. ¿Qué sucede cuando incumplimos los derechos? Afectamos el desarrollo de nuestras propias vidas. Cuando, por ejemplo, peleamos, le pegamos a alguien en el salón, cuando, por ejemplo, tiramos basuras, cuando, por ejemplo, no le hacemos caso a nuestra mamá, somos groseros. Entonces, todo eso afecta a nuestras propias vidas, porque miren que ustedes saben que nuestros padres o nuestra familia están a cargo de nosotros. ¿Qué es lo mínimo que podemos hacer nosotros? Pues ser juiciosos, ser atentos, ser cariñosos, atender a todo lo que nos dicen. Si nos dicen que debemos hacer unos quehaceres en la casita, ahorita que estamos en la casita, pues hacerlo juiciosos, hacerlo con cariño, no responder mal, no pelearnos en nuestra casa con ningún familiar, tratarnos de llevar bien. Cuando de pronto estemos estresaditos, enojaditos, mejor nos vamos al cuarto, pensamos bien, meditamos. De pronto si les gusta más rezar, lo hacen, o meditar, se van a leer un librito, a ver una novela, o también se van a leer, que es como mejor que ver una novela, o se van a pintar mandalas, o bueno, jugar muñecos, algo que los haga como desestresar su mente. En este momento estamos pasando por una época de mucha tensión, ¿cierto? En todo aspecto, todos, porque estamos muy encerraditos. Entonces procuremos eso, cumplir los deberes en casita, ayudarle a nuestra mamita con los quehaceres que son tantos en una casa. Entonces vamos a ayudarle a la mamita. Vamos a cumplir con los deberes de la escuela. Sabemos que hay unos deberes, unas actividades que tengo que cumplir. No se lo dejemos a los papitos para por la noche que ellos lleguen cansaditos de trabajar. Hagámoslo nosotros solitos. Nosotros somos capaces. Eso es un deber que debemos cumplir, ¿cierto? Cumplir con las tareas, con los quehaceres de la casa, ser cariñosos y tolerantes con la familia. Entonces, esos son todos los deberes que tenemos, y que si lo logramos, vamos a tener un ambiente de paz y tranquilidad en nuestro hogar, vamos a estar tranquilos todos, en paz, se va a respirar en un ambiente mucho más tranquilo. Qué pereza no vivir en un ambiente de peleas, de discusiones, ¿cierto? Entonces es más chévere cuando hay paz y tranquilidad. Eso es la reflexión final pues del tema. Espero que les haya parecido súper chévere, que les preparé las diapositivas con todo el cariño del mundo. Ya igual ahí les dejaré la actividad y cualquier cosa quedó pendiente, mis niños. Se me cuidan mucho, les mando un abrazo gigante.